Luego de 2 entregas, he mencionado varias creepypastas populares, sobre todo si están basadas en caricaturas, en donde se mencionan historias inquietantes, o perturbadoras, en donde se mencionan episodios perdidos, así como leyendas urbanas. Y gracias a ustedes, este tipo de vídeos, se han mantenido en el gusto del público, ya que este tipo de historias, son muy llamativas, a pesar de que hoy en día, ya no se toman tan en serio este tipo de historias, pero aún así, hay alguna que otra creepypasta, que vale la pena mencionar. Y para terminar con este mes que está de 7, además de ser el mes del terror, y después de una larga espera, por fin les traigo, las 7 mejores creepypastas, basadas en caricaturas, tercera parte. Cabe aclarar que este top, es a base a la opinión de este servidor. Pero en fin, soy InfoWorld TV, y comencemos este video. Número 7. La primera creepypasta de esta lista, está basada en una famosa caricatura de Cartoon Network, en donde se menciona a un personaje importante, que a causa de una fuerte depresión, solo busca vengarse, y nada más. Pero en fin, en el puesto número 7 se encuentra, la creepypasta de un show más, llamado, La venganza de Mordecai. La historia trata de un chico que miró Cartoon Network a las 3 de la madrugada, en donde vio su caricatura favorita, un show más. El episodio comenzó todo bien, aunque con una estética de VHS, pero con la intro normal, pero el título llamado, Mordecai's Suicide. Aunque el chico lo llamaría, Mordecai's Revenge, por lo que vería a continuación. Todo empezó cuando Mordecai, estaba afuera de la cafetería, viendo por la ventana a un ave amarillo, junto con Margaret, arrodillándose con la mano de ella, como si estuviera pidiéndole matrimonio. Tras ver esto, Mordecai saldría corriendo, y al abrir la puerta, se enfocaría la cara en él, en shock, para luego cambiar a la escena donde Mordecai, está en su cuarto todo sucio, con barba, echado en cama, y triste, entrando en una profunda depresión. Después, la escena cambia a un Mordecai levantado, aunque la imagen se empieza a distorsionar, para luego cortarse por 3 o 4 segundos, para volver a la misma escena distorsionada, pero esta vez, Mordecai estaba con los ojos negros. Después aparecería Rigby, tratando de abrir la puerta desesperadamente, y el azulejo Mordecai la abre, para luego cambiar la escena a rojo, con sonidos fuertes, como si sonaran del infierno. Después, aparece la cara de Mordecai roja, para luego mostrar la cara de Rigby con ojos rojos, y con un grito de un monstruo. Después de lo sucedido, se vuelve a mostrar la cara de Mordecai con los ojos negros, pero con la cara enfocada y distorsionada, además de escucharse de un ruido de una moto arrancando. Tras esto, se mostraron otras 2 fotografías, en donde la primera, era la de un asesino con campera blanca, pero no se le mostraba la cara, y la segunda, era de una niña al lado de un payaso con una boca perturbadoramente larga. Después, la pantalla se pone negra por 5 segundos, para que después salieran los créditos finales, acabando el episodio. Bien, tengo que reconocer que esta creepy, es entretenida, aunque no la considero una gran maravilla, sobre todo por las siguientes que vienen a continuación, además de mencionar algunas cosas que están relatadas en otras creepypastas muy populares. Número 6. La siguiente historia, está relacionada a una famosa película de DreamWorks, quien es recordado por su valentía, aunque se dice que realmente, era un animal bastante cruel, y que no tenía piedad de nadie, ni mucho menos de animales inofensivos. Pero bueno, en la sexta posición se encuentra, la verdadera historia de Spirit, el corcel indomable. Cuenta la leyenda. Se dice que la famosa película de DreamWorks, Spirit, el corcel indomable, no se compara ni de chiste, a la verdadera historia de este caballo, ya que realmente,
Spirit era un caballo bastante problemático e incontrolable, tanto que le daba problemas tanto a su madre como a su manada, así como maltratar a los más pequeños, tanto que hasta llegó a relinchar cerca del oído de un recién nacido, además de patear y pisotear hasta desvivirlos. Y si de pequeño, Spirit ya era un potro insoportable, ahora como adulto, y siendo el líder de su manada, pues sería un infierno total, aunque ahora mataba a los mamíferos más grandes, como los pumas, pero esos pumas no, sino que a estos pumas, además de otros caballos, venados, y también otros animales como lagartijas, polluelos de águila, etc., donde llegaba con su manada todo lleno de líquido rojo. Y lo más lamentable, es que también maltrataba a su madre, así como a otras crías, ya que en una ocasión, persiguió a una madre que tenía a sus crías, que por solo verla feliz, se lanzó con todo hacia la yegua, desviviéndola al instante. En su momento de ira, Spirit alcanzó a ver una extraña luz a lo lejos, además de ver a su manada con miedo, en donde al llegar, notó que habían 6 humanos que según estaban dormidos, y empezaría a husmear entre sus cosas, hasta que uno de ellos se despertó, y alertó a los demás, persiguiéndolo por un cañón hasta atraparlo, llevándolo a un corral. En ese corral, había más humanos que Spirit no llegaba a reconocer, y minutos después, la mayoría intentaron subirse en él, pero los intentos fueron en vano, ya que él los desvivía a puros pisotones. Pero había un soldado norteamericano, que resistió un poco más, y que casi parecía que ya lo había domado por completo, hasta que el enfurecido caballo, dio un gran salto, haciendo que el soldado, saliera volando fuera del corral. Y como el soldado ya se había hartado de tantas pérdidas humanas, recogió un arma, tiró del gatillo, y trató de acabar con el animal, pero de la nada, Spirit se levantó, y mató a todos los presentes, hasta que por fin, logró su libertad. Cuando llegó a su pradera, él había llegado con un disparo en la cabeza, casi sin melena, y con medio cuerpo arañado. Tras verlo muy débil, los caballos aprovecharon la oportunidad, y no se compadecieron de él, y lo atacarían sin piedad, para luego celebrar, y jugando felices con sus órganos, dando un final muy bizarro a esta historia. La verdad, tengo que reconocer que esta historia es bastante entretenida, sobre todo por el nivel de maldad y desprecio que tiene Spirit hacia otros animales, sobre todo de los más pequeños, siendo ese corcel adverso, que se relata en la película. Lo único bizarro de esta historia fue el final, ya que es típico de que en cada creepypasta, siempre tiene que haber líquido rojo, o que le saquen los órganos, siendo lo único que se me hizo exagerado de la historia. Número 5. Si de por sí, la caricatura que viene a continuación, trata de temas paranormales, se dice que hay varios episodios ocultos de dicha caricatura, pero que solo se pueden mostrar, si llegas a reproducirlo al revés. Pues bueno, en la 5ª posición se encuentra, la creepypasta de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, llamado, Billy y Mandy al revés. Cuenta la leyenda. Se dice que al final de cada episodio de las sombrías aventuras de Billy y Mandy, seguido por los créditos finales, hay un mensaje extraño, dejado por el creador del show, Maxwell Atoms, cuyo mensaje se muestra, si es reproducido al revés. Algunos curiosos, se dan a la tarea, de buscar dichos episodios al revés, la cual, existe la teoría de que los que han visto los episodios al revés, han visto cosas muy perturbadoras, tanto, que han abandonado la búsqueda de más episodios al revés. Pero hay algún que otro curioso, que siguen buscando dichos episodios, la cual, hubo una persona, que es nombrado como el espectador, que logró ver todos los episodios al revés, en donde los describió por partes. Episodio 1, conozcan a Puro Hueso. El episodio que no tiene nada perturbador, excepto que los colores se ven más oscuros, además del líquido rojo cuando el señor Cosquillas, muerde a Billy y a Puro Hueso, cosa que no ocurre en el episodio original. Además, el tono de Billy se nota muy serio, ya que Billy, en lugar de comportarse como el idiota de siempre, ahora suena algo asustado. Y así, el resto de los episodios de la primera temporada al revés, son típicamente similares al primero, al menos hasta el episodio 13, ya que en el episodio original, hay una canción de Voltaire, llamado, Cerebros, pero en la versión al revés, no tiene nada, además de que las actuaciones suenan muy serias, además del aumento del líquido rojo.
También, la criatura devora cerebros, se convierte en Mandy, mientras que Billy toma el lugar de Mandy en el show, en donde rompe la cuarta pared, diciendo: Es mi culpa, todo es mi culpa. Lo siento, Adán. Ya en el episodio 61, llamado Mandy la Despiadada, ocurren más cosas perturbadoras, ya que Mandy se convierte en un gusano gigante, en donde devora a sus víctimas de una manera muy bizarra, y justo cuando Mandy se empieza a comer a Billy, nuevamente rompe la cuarta pared, diciendo: Si no hubiera sido por ti, Adán, no lo habría hecho. Al final, el episodio termina con Mandy Gusano riéndose, y citando a Frank Herbert, diciendo: No camines con ritmo. En el episodio 71, llamado ¿Quién mató a quién?, es el episodio al revés más oscuro de todos, ya que en ese episodio, se recuerda cuando Mandy descubre a la mujer que venció a la muerte, además de que si lo corres normalmente, se ve como la conversación que Mandy tiene con la señora Dolin, pero las voces están distorsionadas, y suenan como si estuviesen hechas para oírse al revés. Luego Mandy se ríe un poco, mirando a la cámara, y desvaneciéndose un poco, quedando ella sola, y diciendo: Solo se pone peor de aquí en adelante. En el episodio 75, titulado La llamada de broma de Cthulhu, es el penúltimo de los episodios al revés, en donde hacen parodia del terror Lovecraftiano, y una sátira a los temas de corrupción. Pero hay un momento grotesco, donde la nariz de Billy se convierte en tentáculos, mostrando miles de púlpitos, aunque se dice que la versión que no salió en Cartoon Network es muchísimo peor, ya que esta versión es menos cómica, y contiene una trama genuina que no involucra llamadas de broma o sátira, pero sí la partida de un personaje central, Mandy. Al inicio del episodio, Mandy desciende al sótano, donde encuentra la copia personal y autografiada del Necronomicon que tiene Puro Hueso, quien clama que fue firmada por el mismo Abdul Alafre, donde busca engañar a Puro Hueso para que se lo regale. En eso, salen varias imágenes distorsionadas, seguidas de voces extrañas que dejan un mensaje perturbador cuando se tocan al revés, además de imágenes de Adam Burton, donde se encuentra en un baño en ruinas, siendo una versión putrefacta del baño en casa de Billy. Hay lágrimas, sudor y mugre, corriendo por su rostro, además de una voz grabada, aparece cuando Mandy dice: He esperado tanto por ti. Al tocar la caricatura de nuevo hacia adelante, se ve a Mandy realizando un ritual de Necronomicon, dibujando una runa en el suelo, usando su propia sangre. Pero lo que pasó después, fue algo bien inquietante, ya que no era Mandy en la imagen, sino, una niña real, a pesar de que la grabación era demasiado oscura, y solo había una vela iluminando su rostro. Al tocarla al revés, se ven imágenes de cadáveres en la pantalla, la nariz de la niña comienza a sangrar, y la pantalla se vuelve negra. En la siguiente toma, Billy vuelve a romper la cuarta pared, y mirando a la cámara del espectador, diciendo: Es mi culpa que Mandy muriera, lo siento, Adán. Y en el último episodio, se muestra un mensaje final, donde supuestamente, cuando lo tocas al revés, aparece Adam Burton, apuntando a la cámara y riéndose histéricamente, cubierto de sangre, en donde Mandy aparece con la mitad de su cara destrozada, y carne real colgando de su rostro, para que al final, sonríe, y susurra dos palabras: El juego. Pues bueno, tengo que admitir que esta Creepy es bastante entretenida, sobre todo por el tema de los episodios al revés, la cual, no descartaría que esto fuera real, ya que si de por sí, las sombrías aventuras de Billy y Mandy, es una caricatura con algunas escenas bizarras, ahora con estos supuestos episodios, ya me imagino el nivel de horror que tendrían dichos episodios, y más, con el formato VHS. Número 4. Y como ha sido una costumbre en las primeras dos partes, en esta misma posición, se encuentra otro anime popular, en la cual, supuestamente se basa en una tragedia que ocurrió en la década de los 50, siendo exactamente, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos de dicho anime. Pero bueno, en la cuarta posición se encuentra, la verdadera historia de Digimon Adventure. Cuenta la leyenda. Se dice que el anime de Digimon Adventure está inspirado en un trágico suceso, ocurrido en un campamento de verano, en el año 1954, en la ciudad de Osaka, acabando con la vida de 7 niños, siendo en el sitio donde ocurren los eventos de Digimon Adventure.
Tras este lamentable suceso, la policía de Osaka confirmó que el trágico accidente ocurrió a las afueras de la ciudad, cerca de la catarata de Ogama, y que el reporte incluía la descripción del accidente, en donde al parecer, fue causado por una creciente repentina del río Naka, cobrando la vida de 7 niños, llevándolos río abajo. Los nombres de esos niños eran, Yagami Taichi, de 11 años, Ishida Yamato, de 11 años, Takenouchi Sora, de 11 años, Koshiro Izumi, de 10 años, Tachikawa Mimi, de 10 años, Kido Iyu, de 12 años, y Takaishi Takeru, de 8 años. La noticia impactó a toda la comunidad de Osaka, además de la profunda depresión que sufrieron varios de sus familiares, en especial la hermana de Tai, Hikari Kamiya, que repentinamente enfermó gravemente, tanto que terminó afectando su cerebro, provocando alucinaciones. Tras esto, algunos enfermeros que la atendían se negaron a trabajar con ella, ya que solía hablar sola, y esto les daba temor. Pero una de las historias llegó a oídos del jefe de enfermeros en turno, que por el momento le tocaba la guardia nocturna, y al oír un murmullo en la noche, se dirigió al cuarto de la paciente, abriendo la puerta en la oscuridad, y vio como el cuerpo de la misma, con una cara vacía, y los ojos desorbitados, hablando sin parar. Tras esto, el enfermero escuchó dichos relatos en la noche, donde escuchó a Kari decir esto. Recuerdo muy bien aquella noche, en el que todos nos conocimos. ¿Quién diría que nuestros corazones se unirían al mundo Digimon? Hermano, espero que estés contento en lo fuerte que me he convertido. De igual forma, yo puedo notar cómo esta aventura nos ha cambiado a todos. No puedo creer lo mucho que hemos crecido, y espero en un futuro podamos volvernos a reunir. Tal vez nadie me crea, por lo que estoy diciendo, quizás si estoy loca como muchos dicen. Mis papás dicen que solo sirvo para dar problemas, pero sé que muy dentro de mí, existe un potencial muy alto, que podremos alcanzar cuando nos unamos en la próxima aventura. No dejemos que los Digimon malos nos quiten nuestros sueños. Tras escuchar las declaraciones de Kari, el enfermero quedó más sorprendido, por haber mencionado a los demás niños que perecieron en ese accidente, ya que la paciente no los conocía, ni muchos menos había entablado comunicación con ellos. Y así, Kari siguió contando su historia, hasta que partió de este mundo en el año 1970, debido a una insuficiencia respiratoria. La historia se extendió a lo largo de Japón, en donde llegó a oídos del creador de lo que ahora conocemos como la saga de Digimon, Akiyoshi Hongo, quien visitó a los familiares de las víctimas de aquel suceso, y les pidió permiso para narrar la historia de Digimon, dándole a todos los personajes algún rasgo que los caracterizaban en la vida real, la cual fue reflejado en la vestimenta, así como en los emblemas, y también, como los describía Kari en sus fantasías. Y así fue como conocimos a los 8 niños elegidos, y a sus Digimon, que supuestamente eran interpretados como ángeles de la guarda, para poderlos guiar a la otra vida. En fin, no cabe duda que las creepypastas de anime son las más tristes y perturbadoras, la cual, esta historia podría tener sentido, debido a la manera en cómo fueron arrastrados los niños elegidos al Digimundo, además de la hermana de Tai, que en el anime se enfermó en más de una ocasión, sobre todo en la saga de Machin Dramon. Pero en fin, a pesar de que la historia es 100% falsa, no cabe duda que la historia es muy entretenida, y triste a la vez, ya que lamentablemente, este tipo de tragedias, sí han ocurrido en la vida real, cobrando la vida de miles de niños inocentes. Número 3. La siguiente historia está basada en una famosa película de Pixar, en donde se menciona que hay un final alternativo, que dejó traumado a las personas que vieron dicha escena, además de sentir el olor a plástico quemado. Pero en fin, en la tercera posición se encuentra, la creepypasta de Toy Story 3, llamado, El final que recuerdo. La historia trata de una niña llamada Katy, que tuvo una experiencia muy perturbadora, con la famosa película de Pixar, Toy Story, específicamente, en su tercera película, la cual, tuvo un final muy perturbador. Pero antes de lo ocurrido, ella estaba muy obsesionada con las películas de Pixar, sobre todo con Toy Story, ya que invitaba a sus amiguitos a ver dichas películas, además de que siempre, contaba con sus muñecos de Woody, Buzz y Jessie, muñecos con los que siempre dormía.
Hubo un día, en el que su madre descubre que iban a proyectar dicha película, en un cine infantil, y aprovechó la ocasión para llevarla a dicho cine, aunque la niña, ya la había visto miles de veces. Pero al entrar, se suponía que la película iba a iniciar a las 8 de la mañana, pero se terminaría retrasando una hora, aunque el ambiente estaba muy tranquilo, pero algunos se marcharon frustrados, pero otros se quedaron a esperar pacientemente, además de que los empleados del cine, ofrecieron dulces gratis. La película comienza como tal, aunque de vez en cuando, había unos errores, donde la imagen se congelaba por un segundo, y luego avanzaba rápidamente, la cual, a los niños no les dio importancia, pero las cosas extrañas comenzarían casi al final de la película. En la escena donde Woody y los demás, terminan en el basurero, y son llevados a una cinta transportadora, en el momento que golpearon el cinturón, la pantalla empezó a parpadear, el sonido se atascó en un bucle constante, justo cuando los juguetes gritaron, cuando empezaron a caer. Y de repente, la pantalla se puso en azul, como si se descompusiera un disco de computadora, mientras que el único padre que estaba en la sala, se levantó molesto, y pidió que apagaran dicha pantalla, o que reiniciaran la película. Algunos abandonaron el cine por el molesto ruido, que ya se estaba escuchando más fuerte, aunque otros, incluyendo a la protagonista, esperaban pacientemente, la cual sería un error que lamentarían por el resto de su vida. La pantalla volvió a la normalidad, reanudándose minutos antes del fallo, pero otra vez, apareció la pantalla azul, pero ahora con un ruido más intenso, además de parpadear, pero reanudándose la película donde se detuvo. Y cuando llega a la escena en donde Lotso traiciona a los juguetes, las voces sonaron muy distintas, sospechando que algo malo iba a pasar. Otra cosa fuera de lo normal, fue la ausencia de los tres marcianitos, ya que ellos fueron los que salvaron a Woody y sus amigos, pero esta vez, no hubo rescate. Todos los muñecos se tomaron de las manos, como en la escena original, pero poco a poco, se encogieron cuando su plástico se derritió, además de mostrar su piel, la cara, derritiéndose como si fueran un queso. Además, los ojos de Woody empezaron a caer por sus mejillas, pero no se derretían, como si sus ojos fueran reales, además de escuchar lamentos y ruidos, como si vinieran del mismo infierno, además de que las voces sonaban muy reales. Tras esto, la madre de la niña se arrepintió de no haber salido antes del cine, dejando un tremendo trauma a ella, y a su propia hija, y los demás niños que estaban en la sala, además de sentir el olor a plástico quemado. Tras este trauma, la familia de Katy se deshizo de todo rastro de Toy Story, siendo un trauma muy difícil de superar. Pues la verdad, tengo que admitir que esta historia es muy entretenida, dejándonos a entender qué hubiera pasado si los tres marcianitos no hubieran rescatado a Woody y a sus amigos, luego de la traición que les hizo Lotso, al no presionar el botón. El único fallo que le vi a esta historia, es que si la película estaba teniendo muchos fallos, ¿para qué quedarse a esperar, si ya habían visto la película, siendo lo único que no tiene sentido, pero aún así, esta creepy vale la pena disfrutar. Número 2. La siguiente creepy, está basada en una de las caricaturas más populares, y que incluso, ya hice mención en la segunda parte, pero ahora, esta se trata de un divorcio, de una de las parejas más emblemáticas de las caricaturas. Pero bueno, en la posición de plata se encuentra, otra creepypasta de los Simpson, llamado, El divorcio de Homero y Marge. Cuenta la leyenda. Se dice que hay otro episodio perdido de la familia amarilla, y que uno de ellos, es un episodio llamado, El divorcio de Homero y Marge. El episodio comienza como la mayoría de los típicos creepypastas, normal, y con la intro de siempre, pero la trama comienza con los Simpson desayunando, en donde Bart le dice a su mamá de que le gustaría ir de vacaciones a Grecia, pero Lisa hace una broma sobre la existencia de las arpías, pero Bart le explica que en Grecia, lo único que debería preocupar, es un partido de ultraderecha, que pretende expulsar a todos los inmigrantes, a base de palazos, siendo un chiste muy raro de la serie. Después, aparece Homero muy enojado, mientras Marge mostraba una cara de miedo, además de que Bart y Lisa se esconderían detrás del ayudante de Santa, y Homero empieza a gritar más fuerte, para luego empezar a discutir, y estando a punto de golpear a Marge, aunque al final, Homero se retracta, e intentaría abrazarla, pero ella la amenaza con un arma punzocortante.
Después de este bochornoso momento, Homero se iría a trabajar, mientras que Bart y Lisa se irían a la escuela, pero Marge se queda llorando en casa, para que en ese momento aparezca Flanders, haciendo su típico saludo, pero al ver a Marge bastante triste, decide entrar a consolarla. Tras platicar un buen rato, Marge le explica a Flanders de que tiene pensado dejar a Homero por un tiempo, ya que no aguanta más esta relación, en donde ya no hay pasión. Al final, Flanders la abraza, y le dice que siempre estará para ser amigo de ambos. Después, Marge habla con una abogada para poder divorciarse de Homero, para luego cambiar la escena, en donde Homero está trabajando, y en vez de hacer lo de siempre, que es dormir o no hacer nada, se queda mirando la foto de su familia, para que en ese mismo momento, aparezca Mindy Simmons, y le da un beso, en donde Homero le dice de que ya no es feliz en su matrimonio. Mientras en la escuela, Bart y Lisa hablan de una posible separación de sus padres, en donde Lisa está algo asustada, mientras que Bart le ve un lado positivo, sobre todo por el divorcio que tuvieron los padres de Milhouse. Después, la escena cambia a Homero en el bar de Moe, en donde le explica a sus amigos de que piensa dejar a Marge, mientras que sus amigos, parece que todos están sonriendo, dándole a entender que están de acuerdo de que su relación termine. Pero al llegar a su hogar, Marge le pide a Homero de que suba al cuarto, en donde Marge le enseña los papeles de divorcio, pero Homero empieza a llorar, y le pide perdón por su comportamiento, pero Marge se niega rotundamente, y Homero empieza a romper cosas, en donde Homero le da un codazo por error a Marge, noqueándola al instante. Y ya en el hospital, su familia estaría en la sala de espera, mientras que Marge estaría en una cama de hospital, pero de la nada, aparece una mujer que es una abogada, presentándose como la abogada a cargo del divorcio, en donde le pregunta a Marge que si por casualidad ha sido víctima de malos tratos de Homero, pero Marge le responde que es un hombre con temperamento elevado, pero que jamás mataría ni a una mosca. Después de tanto platicar, se muestra una escena en donde Marge se encuentra en la oficina de la abogada, mientras que Homero estaría platicando con Mindy, en donde estuvieron a punto de darse un beso, pero Marge le marca a Homero, diciéndole de que ya no firme los papeles, pero que no lo quiere ver cerca de sus hijos, pero Homero se enoja, y le dice que nada lo hará separarse de sus hijos. Al final, Marge sería la ganadora, y así quedándose con la custodia de sus 3 hijos, aunque Homero podría tener la posibilidad de visitarlos. Tras esto, se mostró un cartel en donde dice que ya habían pasado 2 años, en donde se ve a Lisa y Bart, bastante felices, pero de la nada, aparece un tipo misterioso, que sería la nueva conquista de Marge, además de mostrar a la misma con cabello liso. Segundos después, aparece Maggie, diciéndole hola al señor, pero su padrastro la levanta, en donde le insiste de que le dijera papá, pero ella se negó, y el hombre la tiraría con fuerza contra el suelo, haciendo que Maggie llore. Tras esto, Marge va a recoger a Maggie, y Bart se levanta del sofá, y le da un escupitajo en la cara, pero esto lo haría enfurecer aún más, donde el tipejo le da una tanda de puños en la cara, haciendo que Lisa se vaya corriendo a su cuarto, y Marge le suplicaría de que lo deje en paz. Después, la escena cambia a un Homero totalmente derrumbado, y tirado en el suelo de una habitación sucia, además de que se observó 2 fotos, en donde se ve una foto con su familia, y otra de Mindy, para luego decir de que ya solo faltan 6 días, para poder ver a sus hijos. Tras esto, la trama continúa en la habitación de Lisa, en donde su padrastro se sienta cerca de ella, preguntándole que cómo le ha ido en este día, donde Lisa le responde que bien, aunque con un tono inseguro, para que después su padrastro se acerque al oído, diciéndole de que si no le gustaría ser la princesita de papá, para luego sobrepasarse con ella. Tras esto, Lisa le muerde la mano, y saldría corriendo hacia la salida, pero el padrastro la recibiría con un puñetazo, para luego volverse a sobrepasar con ella. Luego, volvemos a ver a Homero, pero ahora comiendo una crusty hamburguesa, junto con Patty y Selma, en donde le hablan del nuevo marido de Marge, para que al final, se despidieran de Homero, deseándole suerte, cosa muy rara de ellas, ya que siempre deseaban de que Marge se separara de Homero. La escena vuelve a la casa de los Simpson, donde Marge haría algo aterrador, metiendo a Maggie al microondas, para luego encenderlo, pero Bart se da cuenta a tiempo, y le reclama con rabia a su madre, de que por qué estaba haciendo eso, además de agarrar un arma punzocortante, pero su madre lo reta a que lo haga, para que al final, aparezca el padrastro, y les aventaría otra patada, haciendo que Maggie caiga al suelo, lastimando seriamente su cuello, arrebatándole la vida instantáneamente.
Al final, el episodio concluye con Homero, acabándose su hamburguesa, y rezándole a Dios de que cuide a sus hijos, sin saber el infierno que estaban pasando, y así terminando el episodio con los créditos, y la música de siempre. Pues la verdad, está muy buena la creepy, ya que han habido episodios donde Homero y Marge se separan, ya sea por X razón, la cual creo que esta creepy la ejecuta a la perfección, aunque exagerando en veces, por el padrastro que agredió a Bart, Lisa, y Maggie. Y además de eso, lo único que le faltó a esta historia, fue de que Homero, se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, y le hubiera reclamado a Marge de que porque estaba permitiendo eso, además de agarrarse a madrazos con el tipejo, la cual hubiera acabado más tétrico, con ambos hombres sin vida, y Marge, posiblemente yendo a la cárcel, o incluso, quitándose la vida. Número 1. Y cerramos el conteo con una creepypasta, que se dice, que este episodio es real, y que el creador de dicha caricatura, la ha querido sacar a la luz, pero ha fracasado en el intento, debido a que no ha recibido el visto bueno, por parte de los estudios de animación, con los que ha trabajado. Pero en fin, en el puesto número 1, se encuentra, la creepypasta de Ren y Stimpy, llamado, La vida apesta. Cuenta la leyenda. Se dice que hay un episodio de la polémica caricatura de Nickelodeon, Ren y Stimpy, que nunca se emitió, debido a su extrema violencia, que si de por sí, esta caricatura ya era muy polémica, debido a su humor adulto, violento, además de mostrar escenas bastante grotescas. Pero bueno, el episodio trata de que Stimpy, está cuidando a sus plantitas, además de admirar la hermosa naturaleza, saludando a todos los insectos, y a las flores, hasta que aparece Ren, estando muy, pero muy amargado, preguntándole a Stimpy, que por qué demonios estaba tan feliz, a lo que él responde, diciendo que la madre naturaleza es maravillosa, y es hermoso que las plantitas, y los animalitos existan para que sean admirados, y cuidados por nosotros. Tras esto, Ren lo llama idiota, y le dice que la vida apesta, pero Stimpy le pide a Ren que no diga eso, para que luego, Ren comience a irritarse, y le exige a Stimpy que vea más de cerca sus flores, en donde vea un insecto caminando, para luego saludar a Stimpy de manera amistosa, pero de la nada, aparece una mantis religiosa, quien devora en segundos, al pobre insecto, de una manera lenta y desgarradora. Tras esto, Stimpy se ve asustado, y preguntándole a Ren qué fue lo que pasó, en donde Ren solo le dice que esto trata la vida, tortura y asesinato, así funciona la vida, es una lucha por la supervivencia. Tras esto, Stimpy intenta huir, pero Ren lo azota contra el suelo, y lo obliga a ver cómo insectos agresivos, son abusivos con mariposas, orugas, y otros insectos inofensivos, además de utilizar una calculadora, para explicarle a Stimpy, que los hallazgos científicos concluyen en que el 99% de todas las formas de vida, serán devoradas vivas, o pasarán a mejor vida, por una terrible enfermedad, y volviéndole a restregar de que la vida apesta. Y ya en la segunda parte del episodio, Ren le está leyendo un cuento a Stimpy, llamado, La cruzada de los niños. La historia trata de unos niños, que tienen el anhelado sueño de llegar a la tierra prometida, pero en el intento, algunos niños perecieron tras intentar cruzar un río, además de ser devorados por pirañas. Los niños sobrevivientes deciden continuar, y al llegar a la montaña, algunos fallecerían por hipotermia, mientras que otros congelados, y algunos sobrevivientes, sufrieron amputaciones, además, de que un lobo, está a punto de devorar a otro niño. Tras esto, Stimpy no lo puede creer, y en medio de un ataque de ansiedad, comienza a llorar, y le pregunta a Ren qué tan pequeños eran esos niños, a lo que Ren le responde, que esos niños eran muy, pero muy pequeños. Y tras no aguantar esta tortura, Stimpy le exige a Ren de que le diga que si algunos niños, lograron llegar a esa tierra prometida, a lo que Ren le dijo que sí, pero vivirían eternamente, sirviendo como esclavos, y torturados. Tras esto, Stimpy vuelve a llorar, pero Ren le da una paliza, para que al final, Ren le vuelva a decir a Stimpy, de que así es la vida, vacía, sin significado, cruel, y es por eso de que la vida apesta. Pero Stimpy se niega a creer eso, y trata de hallar una versión alternativa, y preguntándole a Ren sobre cosas lindas y maravillosas, a lo que Ren, estuvo a punto de responder algo, pero el episodio termina abruptamente.
Se dice que este episodio fue la razón por la cual Nickelodeon despidió al creador de Ren y Stimpy, mientras que James Animation realizó las otras 3 temporadas, bajo la dirección del mismo creador, pero sería cancelado nuevamente, y el creador de Ren y Stimpy firmaría con Spike TV, donde pudo realizar la 6ª temporada, pero ahora con el lema de Adult Party, o en español, solo para adultos. Pero aún así, con todo y permiso que le dio Spike TV, se dice que el creador volvió a ser despedido, debido a la extrema violencia que tenía ese episodio, y eso de que hay episodios que también son bastante violentos y grotescos. Finalmente, Jon Kricfalusi, creador de Ren y Stimpy, amenazó con terminar el episodio por sus propios medios, y que incluso lo convertiría en una película, pero hasta el día de hoy, se desconoce si el proyecto sigue en desarrollo, o prácticamente quedó descartado, sobre todo por su repentino retiro en 2018. Pues bien, ¿qué puedo decir de esta creepy? Ya que no descarto que este episodio fuera real, sobre todo por el humor ácido y grotesco que ha tenido Ren y Stimpy, tanto en su etapa con Nickelodeon, como en su etapa para adultos. Aunque eso sí, existen algunos storyboards con respecto a dicho episodio, la cual iba a salir en su versión para adultos, pero no tuvo la aprobación de Spike TV, descartando la posibilidad de que este episodio salga a la luz, además de que el creador de Ren y Stimpy, Jon Kricfalusi, se tuvo que retirar en 2018, además de ser acusado por sobrepasarse con una menor de edad. Pues bueno gente, aquí termina la 3ª parte de esta saga, que también me la estaban pidiendo de regreso, ya que a pesar de que hoy en día, las creepypastas ya no han tenido esa seriedad que tuvieron antes, por lo menos hay algunas que valen la pena leer, a pesar de que la mayoría son muy exageradas, o repitiendo la misma fórmula de otros creepypastas, perdiéndole un poco la originalidad. Pero en fin, en la caja de comentarios pueden dar su opinión con respecto a este top, así como sugerirme algunas, para ver si puedo hacer una 4ª parte, además del recibimiento que pueda tener este video, que da por terminado a este mes, que por segunda ocasión, estuvo de 7. Pero en fin, solo diré que si les gustó el video, no olviden dejar su manita arriba, síganme en mis redes sociales, sobre todo en TikTok, ya que estoy subiendo contenido exclusivo por ahí, suscribirse, para más contenido como este, y activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto en cuando yo suba un nuevo video. Y además, los invito a que se suscriban a mi canal secundario, InfoWorld TV Gamer, en donde estoy subiendo algún que otro gameplay, en la cual, espero que sea de su agrado. Pero en fin, yo me despido, soy InfoWorld TV, y se la peinan XD.